nombre es Vicente Grondona, soy economista con un máster en políticas públicas y soy coordinador de la materia matemática financiera. Bueno, como de público conocimiento, las clases presenciales están suspendidas hasta que las cosas se acomoden, así que mi idea es, aparte de usar los recursos que tiene el campus virtual, que son obligatorios ya que la materia es en parte presencial y en parte virtual, es potenciar todo lo que es virtual a través del material y videos que les voy a ir subiendo ahí al campus. Bien, hoy vamos a continuar un poco lo que vimos en la unidad número 1. Para aquellos que no estuvieron presentes, básicamente presentamos la materia, definimos un poco sus aplicaciones, sus ámbitos de donde se usa el cálculo financiero y también un poco los conceptos básicos de operación financiera y una clasificación de las operaciones financieras. Bien, la matemática financiera es una herramienta muy poderosa, es una aplicación de la matemática aplicada a todo lo que es operaciones de financiamiento de inversión que se utilizan obviamente tanto para la economía personal como para la economía empresarial o economía y finanzas gubernamentales, ¿sí? Así que los ámbitos de aplicación son múltiples, es un área en continuo crecimiento, así que desde un punto de vista profesional, adquirir las herramientas de cálculo financiero nos permite tomar decisiones más eficientes, racionales y basadas en datos. Obviamente la realidad es cambiante, pero cuando uno tiene que tomar una decisión como administrador financiero, es mejor tener bien hechos todos los cálculos. Bien, entonces veíamos, voy acá a retomar un poco el apunte, definimos operación financiera, dijimos que era un intercambio de capitales donde había obviamente en juego el tiempo, capital y la tasa de interés y donde se aplicaba muy particularmente, y esto es importante recalcarlo, el principio de equivalencia financiera. Yo lo decía en clase, que la equivalencia financiera no significa cuando uno hace, por ejemplo, un préstamo, el capital que nos dan y el capital que devolvemos sean iguales. En monto seguramente, si hoy me prestan 10.000 y yo devuelvo esos 10.000 entre un año, me van a cobrar un interés y yo tal vez devuelva 13.000 pesos, ¿sí? Pero conceptualmente, los 10.000 pesos de hoy y los 13.000 pesos que yo devuelvo dentro de un año cumplen el principio o el postulado de equivalencia financiera, que lo tienen ahí en el apunte, que es que toda operación financiera implica la existencia de una equivalencia financiera entre la suma de los capitales que conforman la prestación, en el caso del préstamo los 10.000 pesos, y la contraprestación, que son los 13.000 pesos que yo puse como ejemplo que devolvía, basado en una ley financiera previamente fijada y aceptada por ambas partes. Para toda operación financiera, obviamente, tiene que haber un acuerdo entre partes. Muchas veces este acuerdo, generalmente, cuando hablamos de operaciones bancarias, hay un acuerdo contractual, ¿sí? Y bueno, para que sea una operación financiera tiene que cumplirse, dijimos, que el intercambio no sea simultáneo, es decir, que haya paso de tiempo y que se aplique la ley financiera. Vamos a ver que la mayoría de las operaciones financieras, sobre todo que vamos a ver a lo largo de la materia, cumplen estas dos condiciones básicas. ¿Bien? Entonces, hice un repaso un poquito rápido. Pueden releer el apunte, que ya está subido al campus o a la carpeta Google Drive que les mandé. Aquellos que no lo tienen, me lo pueden pedir. Esperen que les voy a dar el mail para que lo tengan. Acá tengo una pizarra. Les voy a escribir mi mail. Así lo pueden. Esperen, vamos a ponerlo en otro color que sea un poquito más claro. Este es mi mail para que tengan presente. santigrondona.unag@gmail.com. Vamos a hacerlo más prolijito. Ahí tienen. Les recuerdo mi nombre. Acá abajo. Vicente Grondona. Obviamente, más que nunca,
consúltenme, escríbanme, mándenme mails, yo estoy disponible. Estos videos, como les decía, los voy a ir subiendo permanentemente, así que la idea es hacer un acompañamiento de la lectura de los apuntes teóricos y obviamente la parte más compleja en este proceso a distancia nos va a resultar los ejercicios, por lo que les voy a subir varios ejercicios resueltos y vamos a tratar de también resolverlos por este medio, de la mejor manera posible. Bueno, vamos a volver acá, dejamos de compartir. Bueno, entonces vamos sí ahora a retomar la clase del otro día con el concepto de valor tiempo del dinero, que es un poco la clave de la matemática financiera y las finanzas. Es como un concepto muy poderoso, porque obviamente puede parecer algo muy obvio, pero un peso del presente vale más que un peso del futuro. ¿Sí? Es decir, fíjense, si tomamos una línea de tiempo, lo voy a compartir ahora, esto lo tienen en el apunte también, lo pueden ver, a ver si funciona esto. Vamos a ver la presentación. Acá, discúlpeme, que estoy todavía desde la diapositiva actual. Acá tienen. Fíjense, si yo tengo un peso hoy y lo entrego, por ejemplo, a una institución financiera como un depósito, espero que dentro de un año recibir ese peso que deposité, que sacrifiqué en cierta manera para el consumo presente, recibir ese peso más una retribución que es la tasa de interés. ¿Sí? Esto se llama capitalización y ver en la línea de tiempo, es importante que en la materia nos acostumbremos al uso de línea de tiempo, voy a tener ese peso más un interés. O sea, el valor futuro de un peso colocado de interés es 1 más I, que I son los intereses obtenidos. Obviamente esto podemos verlo dentro de los dos grandes tipos de operaciones que yo les presenté en la primera clase, que es de financiamiento o inversión. La inversión es cuando yo tengo un excedente de capital. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocarlo para que mantenga su valor o, mejor que mantener su valor, obtener una renta o un beneficio. ¿Sí? O sea, tengo un excedente de capital, lo voy a prestar. Si deposito un peso, espero recibir un peso más los intereses dentro de un año. Al revés, si es una operación de financiamiento y yo me entregan un peso hoy, dentro de un año voy a tener que devolver ese peso más los intereses. Por ahora vamos a hablar de los intereses en general, pero vamos a ver cómo se conforma ese interés, esa tasa o ese valor, pero bueno, lo importante es que sepan la existencia, el valor tiempo del dinero, que un poco lo tenemos incorporado, ¿no? Porque obviamente cuando uno pide un préstamo en un banco, no, si nos prestan 10.000 pesos hoy, a un año, seguramente yo dentro de un año tengo que, dependiendo obviamente del contexto o el país, voy a tener que devolver seguramente 13.000, 14.000 pesos, dependiendo de la tasa de interés. Esto a los términos de un ejemplo. Sí, ahí está funcionando el valor tiempo del dinero. ¿Sí? Porque el banco, si nos ponemos del lado del banco, el banco entrega 10.000 hoy, dentro de un año va a recibir los 13.000 que yo le devuelvo. Y desde el punto de vista de yo como acreedor, me entregan 10.000 hoy, pasa el tiempo y yo después tengo que devolverles esos 10.000 más los 3.000 de intereses. ¿Sí? Esto cuando vamos en el tiempo hacia adelante. ¿Sí? Pero podemos también, como esto, venir del futuro hacia el presente. Capaz que esto es un poquito menos intuitivo, pero también es un concepto muy poderoso de las finanzas. Les voy a mostrar acá lo que es el descuento, ¿no? Después lo vamos a ver más profundamente, los distintos tipos de descuento y demás. Pero lo importante es esto. Yo, por ejemplo, tengo un peso para cobrar dentro de un año. Si yo voy al banco hoy y quiero que me adelanten ese peso, supónganse, para hacerlo con ejemplos un poco más concretos, tengo un cheque de un pago con fecha, si hoy estamos al 25 de marzo del 2019, con fecha 25 de marzo del 2020, perdón, con fecha 25 de marzo del 2021, por 10.000 pesos. Si yo quiero cobrar hoy esos 10.000 pesos, el banco, o la institución financiera o el que me cambie el cheque no me va a dar los 10.000 pesos claramente, porque ese cobro está postdatado un año. Seguramente hoy me dé
menos de un peso. Como ven acá, no sé si puede ver acá, sí, esta fórmula, vemos que recibo menos de un peso. En este caso, 1 sobre 1 más 100. Después vamos a ver dónde sale esta fórmula, pero me interesa que conceptualmente entiendan que puedo ir en la línea de tiempos desde el futuro o venir del futuro hacia el presente con lo que se llama descuento o actualización, que también es muy utilizado en las finanzas para evaluación de proyectos de inversión, para descuento de capitales, etcétera, etcétera, para emisión de bonos, para un montón de cosas que algunas vamos a ver y otras son un poquito más sofisticadas. Pero bueno, quería presentarles en general el concepto de valor-tiempo del dinero. ¿Sí? Entonces, con el descuento, lo tienen ahí en la pantalla, recibimos hoy menos de lo que un peso futuro. O sea, un peso del futuro hoy vale menos que 1. ¿Bien? Y hablando de esto de la capitalización y el poder del valor-tiempo del dinero, el poder, sobre todo de la capitalización compuesta, que después vamos a desarrollarlo un poco mejor, pero fíjense este ejemplo, si yo, supongamos, coloco un peso al 20% anual a 5 años. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es la evolución? A ver si voy a tratar de anotar acá con... Fíjense, el primer año, como es el 20%, gané 0,20 de intereses. ¿Sí? Porque el 20% de 1 es 0,20. O sea, después de un año tengo 20 centavos más en este caso. ¿Sí? Ahora bien, ese peso 20 lo vuelvo a poner intereses al 20%. ¿Sí? Voy a hacer el dibujito, perdón que no es muy prolijo, pero no es tan fácil dibujar con el mouse. Fíjense, acá aparece la potencia del valor tiempo del dinero. Ese peso 20 al 20% me genera 24 centavos de intereses en el segundo año. Ahora ya tengo un peso con 44. Voy acá a redondear un poquito. Si aplico el 20% de 1,44, me va a dar más o menos 0,28 más o menos. 0,288, redondeando 0,29 y se convierte en 1,73. Si uno sigue este proceso de paso del tiempo, de valor tiempo del dinero y capitalización, llegamos que el peso se convierte en 5 años en 2 pesos con 50. O sea que más que duplicamos el capital inicial. Imagínense esto cuando hablamos de montos mayores, ¿no? 1.000.000 de pesos, si uno lo tuviera, podrían convertirse después de 5 años al 20% en 2,5 millones. ¿Sí? Bueno, voy a pasar la... Esperen que vamos a sacar esto. Bueno, ahora me quedan los dibujitos estos, los voy a borrar. Discúlpenme. Anotar, borrador. Voy a borrar todo esto para no nos perjudique la próxima filmina o presentación. Ahí estamos. Bueno, para empezar un poquito a hablar de los elementos de una operación financiera. ¿Sí? Lo habíamos presentado un poquito esto, de que básicamente tenemos capital, el tiempo, paso del tiempo, o el tiempo y el interés. ¿Sí? Están todos interconectados. ¿Bien? Vimos en la línea de tiempo anterior, esperen, perdón por los ruidos, ahí tienen el peso, tendría que ser el capital inicial y el peso más interés, el capital futuro o valor futuro. Entonces repasamos los elementos de la operación financiera. El valor inicial o capital inicial, son sinónimos simplemente, es el dinero que invertimos al comienzo de una operación financiera que también se lo conoce como valor presente, ¿no? Esto es, podemos verlo obviamente, si
si hacemos un plazo fijo y ponemos 10.000 pesos a 90 días, el capital inicial son 10.000 pesos. ¿Sí? Ese es el valor que se invierte al comienzo de una operación financiera. ¿Sí? En toda operación financiera es como un espejo, ¿no? Hay un inversor o un deudor y un acreedor. ¿Sí? Yo hago un depósito en un banco, yo soy acreedor del banco y el banco es mi deudor. Por eso, después de que termine la operación de plazo fijo, me va a dar más plata de la que yo le di inicialmente. ¿Sí? Bueno, después está el tiempo. ¿Sí? El tiempo tenemos que medirlo, tenemos que darles unidades, tenemos que formalizarlo, generalmente contractualmente, y son las unidades, vamos a medirlo en unidades, que transcurren durante la operación financiera. Toda operación financiera tiene un principio y un final, ¿no? Y el plazo lo podemos expresar en las unidades que ya conocemos, días, semanas, meses, años. ¿Sí? Entonces es importante cuantificar de cuánto va el tiempo de la operación financiera. Y el valor final, que fíjense que lo voy a poner acá, voy a anotar un poquito acá. Vamos a anotar con un color más amarillo. Fíjense, el valor final, C sub n, esto es la C es de capital, y sub n, si uno hiciera una línea de tiempo, lo voy a hacer acá, medio desprolijo, no, me salió muy bien. Generalmente vamos a poner en el origen un 0 y al final el tiempo, ¿no? El comienzo acá y n es el momento final de la operación. Espera que borramos este pizarrón virtual. Entonces el valor final es el monto que se recibe o se paga al final de la operación financiera. ¿Sí? Si yo hacía el plazo fijo, deposité los 10.000, eso es el valor inicial o C sub 0, ¿sí? Y pasado, por ejemplo, dice el plazo fijo, vamos a volver al año para simplificar un poco el razonamiento, recibo 13.000 pesos. El valor final es 13.000, o sea, es el monto que se recibe o se paga al finalizar la operación financiera. Se paga, obviamente, si yo tomo un préstamo. Si lo vemos, en vez de hacer un plazo fijo, yo tomo un préstamo de 10.000, si devuelvo 13.000, es lo que estoy pagando. Entonces, el valor final está compuesto por los dos componentes anteriores, por el valor inicial, perdón, por el valor inicial más los intereses. Sé que es el tercer, bueno, acá figura como cuarto, el cuarto elemento, que es a donde un poco nos vamos a adentrar en esta parte de esta clase virtual. Interés es la retribución que reciben los inversionistas y prestamistas por ceder el uso del dinero capital propio. Esto cuando invertimos, ¿sí? Tenemos un excedente capital, nos sobra la plata, por decirlo de una manera, y queremos que ese dinero nos dé una retribución. ¿Sí? Entonces se lo vamos a prestar a alguien que lo está necesitando. ¿Sí? Entonces el interés es la retribución que recibimos por prestar ese excedente de capital. O podemos verlo como el costo, en caso de tomar un préstamo, por el costo que pagamos, acá figuramos prestatarios, fíjense, por utilizar el dinero capital ajeno. ¿Sí? Como yo le dije, cuando a mí, si yo tengo un excedente de capital y lo deposito a plazo fijo, es como que le estoy prestando al banco. Si el banco después me devuelve con intereses. ¿Sí? En el apunte habíamos hablado, no quiero ser repetitivo, lo pueden buscar, que podemos comparar al interés con un alquiler de una casa. ¿Sí? Imagínense que yo tengo, bueno, si tuviera una casa en excedente que yo pudiera alquilar, la presto, la entrego a aquel que me la alquila, ¿sí? Esa persona hace uso de la casa y periódicamente, mensualmente, me paga un alquiler. Finalizado el contrato, supónganse un contrato de alquiler de 2 años, me va a devolver la casa, o sea, el capital, y periódicamente me va a pagar por el uso de esa casa que va a ser alquilar, que lo podemos comparar con el interés en el caso de que hablemos de dinero o capital. ¿Sí? Entonces, interés, fíjense que está en mayúscula, es la retribución, se mide
obviamente en dinero, ya se mide en pesos, dólares, en la moneda que sea, ¿sí? Entonces, la retribución cuando invertimos o es el costo cuando estamos tomando un préstamo. Acuérdense siempre, aunque sea repetitivo, que son dos grandes operaciones de financiamiento o inversión. Bueno, entonces, jugando un poco con las fórmulas de capital inicial, capital final, interés, podemos hacer pasaje de términos y definir un poco uno en función del otro, ¿sí? Fíjense, voy a agarrar un poco el lápiz este. Fíjense, el valor final, acuérdense la línea de tiempo, es el capital inicial más los intereses ganados o pagados, ¿sí? Ganados si es una operación de inversión, pagados si es una operación de financiamiento, si tomo un préstamo, ¿sí? Capital inicial que va a ser el valor final que yo recibo, por ejemplo, cuando hago el plazo fijo, menos los intereses que cobro por haber prestado ese dinero, ¿sí? Y otra forma de verlo es básicamente que los intereses pagados o ganados son la diferencia entre el valor final y el valor inicial. Repasemos, si es un préstamo, el valor final va a ser lo que yo pago de capital más intereses y el valor inicial es la plata que me dieron en un comienzo, ¿sí? La diferencia entre ambos me da el interés total pagado. Acá lo tengo, valor final, capital o capital final. A ver, esperen que voy a usar esto para el ratón. Acá. Valor final futuro es C sub n, valor inicial o capital inicial o presente, y el interés o retribución dado por la diferencia entre el capital final o valor final y el capital inicial. Entonces ahora me interesa un poco hablar de la diferencia no menor entre interés y tasa de interés. El interés lo vamos a poner generalmente en mayúscula, se mide en dinero, puede ser, por ejemplo, como yo le decía, el interés producto de una operación de plazo fijo, es un monto, y la tasa de interés es una intensidad, es decir, la tasa de interés nos dice, por ejemplo, vamos a ver, si la tasa es el 45% anual, ¿sí? Ustedes ven en una operación de préstamo, por ejemplo, le van a cobrar el 45% anual. 45%, si lo leemos, es 45 pesos, o lo que sea la unidad de moneda que estamos hablando, cada 100 pesos. Es decir, si me prestan 100 pesos, yo voy a pagar de intereses 45. Imagínense que me prestan solamente 100 pesos, después de un año, yo voy a pagar 145, es decir, 100 pesos iniciales que me dieron, más los 45 de intereses, ¿sí? Entonces, generalmente las operaciones, voy a dibujar acá de la mejor manera posible. Voy a hacer voy a escribir como texto. Imagínense que leo, vamos a poner otro color más claro, discúlpenme, que la tasa de interés es 45%. ¿Sí? ¿Qué significa? Como yo le decía, que cada 100 pesos, 45% generalmente, esto es importante, lo vamos a ir aclarando, me tiene que dar referencia temporal, ¿no? 45% anual. Inversión, supongamos, vamos a poner capital inicial, supongamos que es 100 pesos, plazo, vamos a poner, la operación la hacemos un año, el interés va a ser, si son 45 cada 100, en un año yo invierto 100, va a ser 45 pesos. Por lo tanto, el capital final, si se acuerdan, la fórmula era C sub n, C sub 0, perdón, más el interés, capital final va a ser los 100 más los 45 pesos, ¿no? Igual, voy a mover esto un poquito para que se vea mejor.
145 pesos. ¿Sí? Importante acá tienen un poco las fórmulas. Vamos a usando este ejemplo bien simple. A ver si puedo achicar un poco la letra. No, vamos a ampliar un poco esto, ¿sí? Fíjense, acá, donde les estoy mostrando yo, cómo calculo la tasa de interés. Generalmente la tasa de interés o la expresamos cada 100, que es lo más común comercialmente expresarla en porcentual, pero cuando hacemos los cálculos la vamos a expresar cada 1 peso. ¿Sí? Es muy importante esta diferencia y presten atención mirando el ejemplo. Fíjense acá está cómo calculo la tasa de interés. Usando este ejemplo, voy a hacer otro cuadradito de texto. Esperen a ver si puedo hacerlo en una pizarra que sea nueva. Vamos a ver si puedo. Una pizarra nueva. Acá. Vamos a borrar mis datos y trabajar sobre esto. Habíamos dicho que C0 era 100 y era 45 y el valor final era 145, ¿verdad? Lo anotamos acá. Y teníamos, si miramos las fórmulas, voy a tratar de dibujarlo acá de la mejor, escribirlo de la mejor manera, que la tasa de interés, acá fíjense, es minúscula. Es I mayúscula dividido C sub 0. ¿Sí? Entonces voy a tomar los datos que yo tengo en este ejercicio muy simple. Hemos dicho que tomaba un préstamo supuestamente de 100 pesos y devolvía después de un año 145. La tasa era, acuérdense, lo voy a poner acá, igual 45% anual. Ahora van a ver cómo lo voy a expresar de otra manera. Van a ver que va a parecer distinto, pero es lo mismo. ¿Cómo me da el cálculo? 45 dividido 100, o sea, 0,45. Esto fíjense que no es porcentual. Esto es por 1. O sea, por cada peso que yo pido prestado, voy a pagar después de un año 45 centavos. O sea que si yo lo multiplico por 100, fíjense, paso a porcentaje. ¿Qué voy a hacer? 0,45 por 100, y ahí me va a dar el 45%. Voy a poner acá un recordatorio bien grande para el cálculo. En ejercicios vamos a utilizar la tasa de interés expresada por 1, no en por ciento. Por 1, fíjense, se lo voy a dibujar acá. A ver si puedo hacer un dibujito. Bueno, por 1 es esto que está acá, 0,45. ¿Estamos? Me deja dibujar ahora. Dibujar. Esto que vamos a usar para hacer los cálculos. ¿Sí? Aunque 0,45 y 45% dicen lo mismo de distintas maneras, para hacer los cálculos, cuando veamos ejercicios prácticos, acuérdense de usar siempre en la tasa de interés por 1. ¿Sí? Entonces, ahí en el apunte un poco les muestra, esto que estoy acá con un ejemplo numérico, la diferencia entre tasa de interés e interés. ¿Sí? El interés es un monto y la tasa de interés es
una intensidad expresada en unidad de tiempo. O sea, voy a poner acá, a ver si me deja, voy a escribir acá un poquito más, que puedo expresar 45% anual es igual a 0,45. ¿Sí? Al términos, ya sé, parece un poco repetitivo de los cálculos, vamos a usar el 0,45. Vamos a cerrar esta pizarra para no hacer lío. Vamos a compartir esto. Y para cerrar este video, para que no sea demasiado largo, vamos a encarar un poco, vimos un poco la definición de tasa de interés, esa comparación del alquiler, cuando uno tiene una casa que le sobra, la retribución, el alquiler se compara a lo que es la tasa de interés, y ver cómo se compone ese número, ¿no? ¿De dónde sale? ¿No? ¿Es arte de magia? ¿Cómo ocurre? Entonces, voy a compartir con ustedes algo que ustedes tienen también en su apunte. Les recomiendo cuando vean el video se acompañen un poco de esto. Bueno, a ver. Los componentes de la tasa de interés. ¿Eh? ¿Qué hay adentro de este número que se forma obviamente por un montón de movimientos y cuestiones? Que vamos a tratar de desglosarlas o desarmarlas para ver qué hay detrás. ¿Sí? Y tratar de un poco de bajarlo a la coyuntura argentina. ¿Sí? Intuitivamente uno sabe que, digamos, Argentina tiene tasas de interés muy superiores a países desarrollados. ¿Sí? Les voy a mostrar después ejemplos. En Argentina los préstamos personales, si bien ahora estamos en un contexto particular, eran superiores al 60-70% anual, o tarjetas de crédito. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay adentro del valor de la tasa de interés? ¿Sí? En primer lugar, la inflación. ¿Sí? A mayor inflación, obviamente, mayor tasa de interés, porque uno como depositante o como prestamista de ese banco o una entidad financiera quiere mantener el poder adquisitivo del dinero. ¿Está claro esto? Es decir, si yo tuviera un billete de 100 pesos hoy, lo guardo en una cajita y lo uso dentro de un año, voy a poder comprar muchísimo menos bienes y servicios que hoy. ¿Sí? ¿Esto por qué? Por el producto de la inflación, hay una pérdida de poder adquisitivo de la moneda. ¿Sí? Entonces, el número de la tasa de interés tiene que necesariamente compensar por esa pérdida de poder adquisitivo. Es decir, para que ese billete, para ese dinero que invertimos, nos permita al menos, pasado el tiempo de la operación financiera, comprar la misma cantidad de bienes, servicios o bienes o servicios. Fíjense acá este ejemplo, después si quieren reléanlo tranquilos, hagan los números, vamos a leer juntos. Supónganse que en enero del 2018 el sueldo de ustedes o nuestro sueldo es de 20.000 pesos y que el kilo de pan está 50 pesos. Esto obviamente ya está desactualizado. Vamos a usar estos números, no importa. Con el sueldo de 20.000 pesos, uno puede comprar un total de 400 kilos de pan, ¿no? Porque hago 20.000 pesos dividido 50, me da 400 kilos. O sea, el poder adquisitivo real de mi sueldo es, vamos a medirlo en un solo bien en este caso, es de 400 kilos de pan. ¿Sí? Cuando uno ve que el INDEC informa la variación de precios, generalmente mide una canasta de bienes y servicios tipo. ¿Sí? Cada uno de nosotros va a tener una inflación diferente de acuerdo a los bienes y servicios que adquiera. Pero bueno, para el término del ejemplo y la comprensión de este concepto, vamos a ver, con 20.000 pesos y el pan, el kilo de pan, 50 pesos, podría comprar en enero de 2018 400 kilos de pan. Imagínense que en enero de 2019 el kilo del pan se dispara 30%, o sea, pasa de 50 pesos el kilo a 65 pesos. Si uno quisiera mantener el poder adquisitivo del dinero, el salario debería acompañar esta suba del precio del pan, es decir, debería pasar a ganar de 20.000 a 26.000 pesos.
¿sí? Es decir, pues yo hago 26.000 dividido 65, chequeé los números después y me da que puedo seguir comprando 400 kilos de pan. Nominalmente, y acá es algo importante como concepto, mi recibo de sueldo creció 30%, pasó de 20.000 a 26.000 pesos. Pero en términos reales, yo puedo comprar la misma cantidad de pan. O sea, si el año pasado compraba 400 kilos de pan, hoy puedo comprar también 400 kilos de pan. O sea, vinculando al concepto del valor de la inflación y la tasa de interés, mínimo, como inversor, voy a crear que la plata que deposito compense esa variación de precios. ¿Se entiende? Es decir, que yo esos 100 pesos, que me puedo comprar 2 kilos de pan, me permitan, si la inflación es del 30%, comprar la misma cantidad de kilos de pan. ¿Sí? En caso del salario aumente más del 30%, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, negociaciones paritarias de un sindicato que logra ganar la inflación, podría comprar más de 400 kilos de pan después de un año. ¿Sí? Eso sería como la versión optimista de ganar poder adquisitivo. ¿Sí? Es decir, si uno lo veía como una inversión, sería una inversión que podría más que compensar la pérdida de valor del dinero. ¿Sí? Bueno, después seguramente se lo suba con más detalle esto, pero quiero que entienda la diferencia entre nominal y real y cómo esto, disculpen, debería haberme traído un poco de agua para esto, cómo, eh, cómo la diferencia entre nominal y real y cómo cuando hablamos de tasa de interés tiene que estar incorporado este concepto de la inflación. Segundo, el valor tiempo o interés puro, que está asociado al concepto de tasa de interés real y que representa el verdadero valor del tiempo, así como la retribución por el sacrificio de no consumir hoy los 100 pesos que yo deposito, el premio debería estar dado por el valor tiempo o el interés puro. Si esto vendría a ser, si no hubiera inflación y no hubiera riesgo, el valor tiempo o interés puro estaría reflejado en la tasa de interés. Entonces, esto es como el concepto central y lo otro son cosas que hacen ruido. Por un lado la inflación y por el otro lado esto que vemos ahora que es el riesgo, que también es un concepto importantísimo en finanzas, que obviamente a mayor riesgo, mayor debe ser la tasa de interés. ¿Sí? Si invertimos en un activo riesgoso o le prestamos a alguien que no tiene mucha capacidad de pago, le vamos a exigir más. ¿Sí? Le vamos a demandar un mayor premio o le vamos a demandar una mayor tasa de interés porque estamos corriendo riesgos mayores. ¿Sí? Esa retribución se va a ver reflejada en la tasa de interés. Ahora está en boga, si uno ve los diarios, obviamente el riesgo país. Argentina tiene un riesgo país, no sé en este momento, pero que superó tal vez los 3.000 puntos. O sea que Argentina paga mucho más que otros países por el riesgo inherente de que no podamos, digamos, cumplir con nuestras obligaciones. Pasa un poco también en el sistema bancario. Generalmente cuando uno tiene una calificación buena, un buen récord de pagos, generalmente le van a cobrar una tasa menor por los préstamos. ¿Sí? Incluso, esto es importante y acá vamos a ir cerrando este video para que no se haga tan largo y vamos a retomar en el próximo. Cuando hay una garantía hipotecaria, generalmente los préstamos hipotecarios, como tienen una garantía de un activo real, la tasa de interés es más baja. Rápidamente les voy a mostrar las tasas activas, esas son las tasas de los préstamos del Banco Nación. Fíjense, tasa de referencia con garantía hipotecaria, sin garantía hipotecaria, descubiertos, etcétera, etcétera. Después, obviamente, no solamente está cuánto nos cobran y si nos califican para darnos préstamos o no, pero me interesa más el concepto. Cuando más riesgoso es nuestro deudor, más le vamos a exigir. ¿Sí? Argentina ahora es como el deudor difícil o con un mal historial de pagos, por eso si el mercado le prestara a Argentina, le cobraría una sobretasa muy alta. Bueno,
Me van a quedar para el próximo video un poquito esto de la tasa de interés activa y pasiva. No creo que sea demasiado largo ni pesado. Así que nos vemos en un próximo video que les voy a subir, calculo, en esta semana. ¿Eh? Vayan leyendo los apuntes, acompáñenlo con esto. Espero sus dudas, espero sus comentarios, sugerencias y todo lo que sea para mejorar un poco el dictado virtual de la clase. Espero que estén todos muy bien en sus casas. Les mando un saludo y bueno, hasta el próximo video. Gracias.